El trabajo tiene ambiciones de ir a alguna revista y bueno, escribí como 8.000 palabras y me dijeron, lee 3.000 o menos. Entonces corté. Sobre la fuerza motriz del cambio institucional, una perspectiva empresarial. En estas páginas no se pretende identificar la fuerza motriz del cambio institucional. Apenas se intenta acercar un conjunto de reflexiones sobre las posibilidades de un agente de cambio institucional, el empresario institucional en este caso. Tampoco se sugiere que el cambio institucional se origina en la acción individual de un agente, el empresario institucional en este caso, reincidimos, como lo señala la mirada de la Great Man Theory propuesta por Thomas Carlyle. Este trabajo toma como punto de partida la interpretación de Ludwig von Mises, que considera al empresario en el proceso de mercado. Para el autor austríaco, la empresarialidad constituye la fuerza motriz de la totalidad del proceso. Quitando al empresario, la economía verifica un freno abrupto. Al desaparecer la función de asumir incertidumbre, la función empresarial en el pensamiento misesiano, nadie compra recursos para luego venderlos, motivo por que esos recursos permanecen subvaluados y en consecuencia se detiene la coordinación entre propietarios de factores y consumidores de bienes finales o intermedios. Israel Kirzner complementa el razonamiento interpretando la competencia y la función empresarial como categorías inseparables, dos lados de una misma moneda, textual del profesor Kirzner. En ausencia de barreras legales que obstruyan el ingreso y salida de jugadores, competencia, el estado de alerta individual tiende a descubrir y explotar oportunidades de negocios. Si se perdiera toda capacidad de estar alerta entre los seres humanos, el proceso de mercado se frenaría de golpe. Lo mismo sucedería si las barreras legales impidieran toda competencia. En este caso, los individuos alertas no podrían explotar sus descubrimientos y del mismo modo el mercado quedaría abruptamente frenado y sustituido por algún tipo de planificación central. Continuando la lógica del proceso de mercado empresarial y competitivo, se analiza el cambio institucional. En particular, se propone indagar la empresarialidad institucional entre diferentes agentes de cambio institucional. El interrogante que se plantea es el siguiente: ¿por qué motivos puede considerarse a la empresarialidad institucional como fuerza motriz del cambio institucional? Más específicamente, se intenta considerar la analogía siguiendo el razonamiento del empresario como fuerza motriz del proceso de mercado. Para avanzar en el estudio, en primer lugar se resume la concepción de empresario como fuerza motriz del proceso de mercado, no lo voy a leer. Luego se introduce una definición operativa de empresario institucional, solamente voy a leer un párrafo. Y lo que sí pretendo leer y discutir, y espero recibir críticas para agregar al artículo antes de publicarlo, va a estar colgado el viernes en academia.edu para que todo el mundo, hay un reloj de 15 días y todo el mundo puede hacer sus comentarios. Sí me interesa leer las posibilidades de cambio institucional deliberado, que es la tercera sección, y por último se discuten argumentos a favor y en contra para considerar la empresarialidad institucional como fuerza motriz del cambio institucional. Una definición operativa del empresario institucional. Existe una extensísima literatura para aproximarse al empresario institucional. Se encuentran aportes desde varias disciplinas: la economía, la sociología, la política, la administración pública y privada, el management, entre otras. Desde la aparición de la categoría en 1960, aportada por el sociólogo Shmuel Eisenstadt, han proliferado definiciones e interpretaciones con marcos teóricos diversos y como resultado conclusiones varias. Eso es lo que sigue y no leo. En estas páginas no se sugiere que un empresario pueda descubrir un sistema de reglas completo, más o menos cercano al Estado de Derecho, o alguna regla particular, también más o menos cercana al Estado de Derecho. Aquí se considera la posibilidad de influir el cambio institucional mediante descubrimientos de negocios vinculados a determinadas reglas o sistemas de reglas. Las reglas del Estado de Derecho u otras contrarias al mismo no representan la sustancia del descubrimiento.
Con fines operativos, empresario institucional se define, para lo que sigue, como agente de cambio institucional, como hombre de negocios que descubre y explota oportunidades que, adicionalmente a la creación de valor, pretenden deliberadamente un impacto institucional. Como piden habitualmente los alumnos, un ejemplo. Se pueden mencionar institutos de educación desde escuelas a universidades, editoriales, allá afuera tenemos un empresario institucional, medios de comunicación gráficos, radiales, televisivos, sitios web, centros de estudio, servicios de entrenamiento, de entretenimiento, entre otros. Sobre el cambio institucional deliberado. Las instituciones se asocian a reglas afianzadas y no a reglas muertas o expresiones de deseos. Cuando las reglas, hábitos y convenciones arraigan y se manifiestan en las conductas cotidianas, adquieren la característica de instituciones. Algunas reglas y prácticas pueden favorecer la igualdad ante la ley y la certeza jurídica, mientras otras pueden detener o empobrecer el Estado de Derecho. Esos arraigos pueden redundar en la interacción social más o menos virtuosa, pero imponen una fuerza que resiste el cambio. Como exigencia para la aparición e institucionalización del Estado de Derecho, expresa Hayek. Leo. En una democracia, esto significa que el Estado de Derecho no prevalecerá a menos que forme parte de la tradición moral de la comunidad, un ideal común, compartido y aceptado sin cuestionamiento por la mayoría. En ausencia de consensos, fin de la cita. En ausencia de consensos básicos y cierto entusiasmo por reglas asociadas al Estado de Derecho, los cambios institucionales pueden mostrar desvíos contrarios a ese esquema normativo. Que las instituciones operen como fuerza que tiende a repetir la historia, como explica la categoría de path dependence, no implica un encierro institucional o lock-in. Debe señalarse que existen problemas de acción colectiva y grupos de interés que resisten a perder privilegios que imponen resistencia al cambio. En el caso de la acción colectiva, los individuos racionales de un colectivo social se abstienen de contribuir para alcanzar fines comunes, con la excepción de grupos pequeños y ciertos mecanismos de coerción, como señala Mancur Olson, autor de la idea. Respecto de las élites privilegiadas con poder político, según el estudio de Acemoglu, Robinson y Johnson, tienden a evitar todo cambio institucional en virtud de la difusión de los beneficios. La rigidez resulta mayor si las élites tienen que asumir los costos si se han realizado inversiones para conseguir y afirmar las instituciones predatorias. Sin embargo, en virtud de la incertidumbre estructural y el conocimiento disperso, quedan espacios para que los agentes del proceso de cambio institucional puedan hacer viables sus propuestas y conseguir vencer la persistencia normativa. En lo que sigue se intenta resaltar los principales aspectos del proceso de cambio institucional deliberado. Se piensa en la intención de cambiar las reglas, sean estas consuetudinarias, operativas o constitucionales, como distinguen Hayek, North y Elinor Ostrom, entre otros, y se hace énfasis en los agentes de cambio, la competencia entre los mismos y los rasgos salientes de los denominados mercados políticos. Como sucede con el tratamiento de la empresarialidad en general y del empresario institucional en particular, la literatura sobre instituciones es amplia y variada. Aparecen teorías con diferentes supuestos, objetivos y, como es esperable, conclusiones. Algunos enfoques resaltan el equilibrio, otros resaltan el proceso de cambio. En este trabajo no se intenta una síntesis teórica al respecto, al margen del espacio disponible y de las posibilidades de realizar semejante empresa. Como el objeto perseguido se vincula al cambio institucional, se distinguen dos clases del mismo, cambio deliberado y cambio espontáneo. Este último cambio institucional no resulta de la planificación de ningún agente particular, resulta como consecuencia no intencionada de la interacción de múltiples y variados planes individuales. En la tradición escocesa y en Hayek las normas que aparecen y se modifican espontáneamente se asocian a aquellas que no fueran propuestas por autoridad política alguna. Son instituciones que Karl Menger denominaría orgánicas y que ilustra con su teoría del origen del dinero, donde el medio de intercambio indirecto y de aceptación extendida no surge de la imaginación de ningún inventor, sabio, funcionario o agente iluminado.
Ok. En el enfoque de mercados eficientes se entiende que las ineficiencias de la acción política de los gobernantes generan oportunidades de ganancias. Los empresarios políticos que explotan las oportunidades evitan costos mediante cambios en los programas de gobierno. De este modo, la ganancia del empresario político implica remover costos y una mejora en la asignación de esos recursos. Luego se alcanza finalmente la eficiencia en la asignación política de recursos como en los mercados de bienes y servicios. Este enfoque se asocia con la confianza de los procesos democráticos respecto de la corrección de ineficiencias ocasionadas por políticas públicas desacertadas. Es el enfoque de Gary Becker y de la Universidad de Chicago. Pero la competencia de los denominados mercados políticos difiere de la competencia en los mercados. Para explicar diferencias, Tomás Di Lorenzo realiza un esfuerzo para acercar categorías de la tradición austríaca al public choice. Reconoce las debilidades del esquema neoclásico, por un lado, por subestimar la empresarialidad, y por otro lado, porque al extrapolar la empresarialidad a la política se dejan de advertir efectos nocivos de esa actividad. Randall Holcomb razona en el mismo sentido al distinguir el carácter voluntario de los intercambios de mercado de la coerción imperante en la redistribución política. El uso de la fuerza y de mecanismos que transfieren recursos coactivamente se reflejan en distintas barreras legales de entrada a la actividad política. En el pensamiento de Gordon Tullock, una parte de las diferencias se encuentra en la condición monopólica del Estado y en la existencia de barreras de entrada políticas. Michael Vogelmuth, siguiendo a Tullock y Dempsey, destaca tres clases de barreras de entrada: legales, inocentes y estratégicas. Las legales se identifican con la periodicidad de elecciones, sistemas de votación, requisitos para admitir partidos políticos y candidatos. Las barreras inocentes surgen sin intención de los jugadores, se asocian a reputación y cierto conocimiento y habilidades, algo que los nuevos ingresantes suelen carecer. Por contrario, las barreras estratégicas a la entrada son erigidas deliberadamente para reducir contestabilidad. No sé si esta traducción es correcta. Por ejemplo, inversiones específicas y manipulación normativa. Reflexiones finales sobre la fuerza motriz del cambio institucional. Con el escenario que describen los párrafos previos sobre barreras a la competencia en la arena política, se puede concluir que las posibilidades de los agentes de cambio institucional son menores en relación al proceso de mercado. Este trabajo tiene por objeto principal cuestionar la empresarialidad institucional como fuerza motriz del proceso de cambio en las denominadas reglas del juego. En primer lugar, debe distinguirse entre empresarios institucionales y políticos. Los primeros representan hombres de negocios, mientras los políticos en general pretenden acceder a cargos públicos por la vía electiva, en algunos casos por delegación. En este último caso, el financiamiento de la actividad política, que en primera instancia podría ser voluntario, termina en cargas públicas obligatorias para los consumidores. En segundo lugar, puede considerarse el caso de empresarios institucionales que consiguen modificar el statu quo e instalar instituciones de Estado de Derecho. ¿Por qué interpretar a esos agentes como fuerza motriz del cambio institucional? ¿Acaso no incrementan las posibilidades de otros agentes para descubrir o explotar negocios, los empresarios del mercado? La nueva o más extendida igualdad ante la ley abre el camino para que los empresarios del proceso de mercado promuevan arbitrajes e innovaciones. Y la nueva certeza de la ley habilita proyectos empresariales de horizonte mayor mediante su impacto positivo en las preferencias temporales y en la acumulación de capital. Además, la igualdad y certidumbre jurídica incrementan la capacidad de estar alerta según aproximaciones de la psicología cognitiva. En los términos expuestos en el párrafo previo, la empresarialidad institucional exitosa en el esfuerzo por arraigar reglas de Estado de Derecho sugiere una fuerza motriz del proceso de cambio institucional. Luego, la empresarialidad institucional planteada tendría un impacto geométrico o exponencial en la promoción del bienestar, al promover más empresarialidad. Siguiendo el razonamiento, y aunque sea redundante, podría definirse al empresario institucional como empresario de empresarios o como fuerza motriz de la fuerza motriz. Sin embargo, dada la complejidad del proceso de cambio institucional y político, se plantean incógnitas a la deducción previa. En primer término, respecto de la naturaleza de la competencia en el mercado político. En segundo término, sobre la interacción de procesos espontáneos y planificados en el proceso de cambio institucional. Con respecto a los denominados mercados políticos, se insiste en su diferencia con los procesos de mercado.
Aunque podría realzar la importancia del empresario institucional en el contexto de los buscadores de rentas y privilegios, los procesos políticos difícilmente deriven en realidades como las analizadas por el pensamiento de Gary Becker. Al menos una situación donde el sistema de reglas quede alineado desde lo operativo a lo constitucional con el Estado de Derecho. Además, debe señalarse la interacción con otros agentes de cambio en ese proceso político. Dado que el empresario institucional actúa desde el mercado, su impacto requiere analizar la influencia en aquellos que terminan de realizar el cambio institucional en la toma de decisiones políticas. La diferencia entre ambos mercados no puede soslayarse. Las barreras de entrada, el control de medios de comunicación, el uso irrestricto de publicidad de gobierno, el control de programas educativos, entre otros, imponen diferencias sustanciales entre la competencia, concebida en la teoría del proceso de mercado, y la competencia política. Y fundamentalmente esas diferencias reprimen o dificultan las posibilidades del ejercicio de la empresarialidad institucional. Termino. Los párrafos previos no pretenden descartar la empresarialidad institucional como factor de cambio. ¿Por qué negar su importancia? Al contrario, marcando las diferencias entre el proceso de mercado y el proceso de cambio institucional, los esfuerzos de estos empresarios pueden ser más valorados e impulsados. Aunque en el medio ambiente donde compiten también lo hagan buscadores de rentas, políticos e intelectuales con variedad ideológica, donde existen resistencias al abandono de privilegios y problemas de acción colectiva. En ese contexto, los empresarios institucionales pueden afectar las reglas con mayor o menor intensidad. Y cualquier cambio hacia una sociedad más abierta y justa, por marginal que sea, lejos de condenarse, podría considerarse bienvenido. Gracias.